Hola, bienvenidos al curso Modelización de Cimentaciones Profundas con Plaxis 2D. Soy Francisco Javier Torrijo Echarri y voy a ser el profesor de este curso. Actualmente soy doctor en Geología e Ingeniero Civil y profesor titular del Departamento de Ingeniería del Terreno de la Universidad Politécnica de Valencia. También soy investigador del Centro de Investigación en Arquitectura, Patrimonio y Gestión para el Desarrollo Sostenible Pegaso de la misma universidad. Además, desde hace un tiempo, soy formador oficial de Bentley para Plaxis 2D. En este momento tengo más de 25 años de experiencia laboral, tanto en la vida profesional en empresas geotécnicas, en el sector público y en el ámbito universitario. Además, llevo más de 15 años trabajando con Plaxis, primero en sus versiones anteriores y ahora con Plaxis 2D y 3D. Actualmente, mis líneas de investigación se centran en el estudio del comportamiento de los materiales geológicos, el estudio de la interacción terreno-estructura y el estudio de riesgos naturales y su aplicación a las obras civiles. Como saben, desde tiempos remotos se han estado construyendo cimentaciones tanto para estructuras de edificación como de obras públicas e hidráulicas. En este sentido, para optimizar las soluciones a los problemas de cimentación, las cargas sobre las estructuras y su peso propio se pueden concebir en el diseño como un conjunto de fuerzas que siempre es necesario transmitir o trasladar al suelo o a la roca, que resultará afectado por los cambios de esfuerzo y cuya respuesta es determinante principal de la estabilidad y funcionamiento de las obras. Esto se logra por medio de un sistema de soporte integrado por un elemento estructural de transición y el terreno de apoyo, que son interactuantes. Es necesario entonces aceptar que para la selección y el diseño de dicho sistema de soporte se deben aplicar criterios de seguridad y confianza similares a los pertinentes al diseño de la superestructura, como garantía de que las obras van a ser estables, seguras y funcionales durante su vida útil. Con cierta frecuencia, el término cimentación se usa para identificar el solo elemento estructural del mencionado sistema de soporte, pero, al considerar la decisiva incidencia del terreno de apoyo en el comportamiento de la estructura, se aprecia que tales términos no consideran debidamente la trascendencia de la respuesta de dicho terreno de apoyo. Sin embargo, para los propósitos de la ingeniería de cimentaciones, parece conveniente asignarle al término cimentación un significado más amplio, en el sentido de que cobije toda aquella parte de la obra que soporte la estructura y la acción de las cargas. Es decir, que no solo debe referirse a los elementos estructurales de transmisión de cargas, al terreno de apoyo, sino también a la zona de terreno cuyo comportamiento resulta afectado por las cargas. Con estos aspectos en mente se ha planteado este curso, con la idea de abordar el diseño de cimentaciones profundas mediante pilotaje. Se ha preparado desde un punto de vista que integre los aspectos teóricos de la mecánica de suelos y rocas con la posterior ejecución de las obras, para dotar al curso de un importante componente de plasticidad. Por ello, se ha decidido emplear la aplicación informática denominada Plaxis 2D, la que tenemos en pantalla. Esta aplicación es un programa de cálculo numérico bidimensional que utiliza elementos finitos y es propiedad de la empresa Bentley. Cabe comentar que es uno de los programas específicos para geotecnia más utilizado a nivel mundial para la resolución de problemas relacionados con la mecánica del suelo, por lo que su conocimiento y manejo puede ser importante para técnicos que pretenden incluir diseño de calidad en sus proyectos. Sin embargo, en este curso vamos a suponer que los alumnos tienen un nivel principiante en cuanto a conocimientos sobre el manejo, estructura, organización y funcionamiento del programa Plaxis 2D, ya que el curso se va a centrar en la enseñanza sobre el uso del programa en el ámbito de las cimentaciones profundas. Además, también se va a suponer que el alumno dispone de los conocimientos fundamentales de geotecnia, mecánica del suelo, mecánica de rocas y cimentaciones. Evidentemente no es necesario ser un experto, pero sí disponer de unos conocimientos y competencias elementales y básicos. Ello implica que el curso no va a contemplar la enseñanza de los conceptos y principios más importantes de estas disciplinas, sino que se van a dar por conocidos. Bien, cuando trabajamos con Plaxis 2D, veremos en este curso cómo podemos meter el suelo en cada uno de los momentos. Esto se puede hacer de varias maneras. Podemos meterlo metiendo boreholes, es decir, sondeos o perforaciones, o directamente incluyendo materiales. También veremos que podemos meter la geometría de este terreno, podemos meter líneas. Esto lo haríamos con esta herramienta para estructuras, ¿vale? Nosotros podríamos crear líneas. Veremos también que somos capaces de meter, en este caso, un pilote. En realidad simulamos que es un pilote en la dirección perpendicular a lo que estamos viendo para la cimentación de un muro, que viene este muro representado por esta carga que tenemos aquí arriba. ¿Cómo meteríamos el pilote? Muy fácil, meteríamos aquí con crear un plate. El pilote se puede considerar como un plate y en este sentido tenemos que crear también lo que vemos alrededor, que es una interfaz
Esto lo veremos en el curso cómo lo vamos haciendo. Además, le podemos poner una carga puntual o un tipo de carga para poder trabajar. Esto se puede hacer con esta herramienta que me permite crear una línea de carga para una carga continua o bien crear una carga puntual. Bien, una vez teníamos metido todos los datos, podemos ir metiendo líneas, podemos ir separando para poder meter los materiales y en este sentido, además, después tenemos que generar una malla. Aquí vemos perfectamente nuestra geometría, nuestros niveles de terreno diferenciados, que los hemos ido metiendo antes, y además aquí lo que vemos es nuestro pilote. Como vemos, al final son todo lo que metemos líneas con distintas características estructurales, pero vamos a trabajar con líneas. Una vez que tenemos hecho esto, con esta herramienta de aquí, vamos a generar una malla, la cual puede ser de distintos tamaños, puede ser de tamaño medio, a muy gruesa, a muy fina, que nosotros tenemos que seleccionar cuál queremos. Por defecto el programa nos da tamaño medio de malla, que normalmente es la que solemos trabajar porque el programa posteriormente nos permite refinar la malla que va a generar. Ahora está mallando, con este punto de aquí podríamos luego refinar esta malla para poder trabajar. Hay que tener en cuenta que Praxis 2D ya no va a trabajar con la estructura que vamos a meter, sino que va a trabajar directamente con los elementos que definen. Por ello es muy importante definir bien esta malla y conocer cómo debemos ejecutarla, porque si no, el programa no funcionará correctamente. Como decía, nosotros con esta herramienta podemos refinar la malla en los puntos donde queramos refinarla, porque cuanto más puntos tenga la malla, más concreto será el cálculo, aunque nos pedirá más potencia de cálculo. Por ello, vamos a intentar sacar el resultado óptimo con el menor refinado posible de malla para facilitar los cálculos. Bien, una vez que tenemos esta malla, la herramienta nos genera una posibilidad de ver esta malla, que para ver esta malla nos manda directamente a otra herramienta de Praxis, esto es Input, y nos manda a lo que se denomina Praxis Output. Bien, cuando nosotros trabaja con Praxis Output, como vemos aquí, está iniciándola, le damos a continuar, y nos va a generar la malla para que podamos verla como nos queda. Eso es lo que nos va a permitir trabajar y definir si necesitamos refinar más la malla o no. Como ven, la malla es distinta en cuanto al tamaño y como se ve es mucho más definida, mucho más refinada en la zona donde está la influencia entre el pilote y mi terreno circundante. Bien, en este sentido, una vez que tenemos generada la malla, nosotros podemos irnos a condiciones de flujo. Yo en este caso he metido un nivel freático aquí. Podemos crear directamente con un nivel de agua, pero podemos meterle también redes de flujo y podemos trabajar con distintos niveles de agua y cómo van variando en función de el tiempo y las fases de excavación que nosotros vayamos haciendo de construcción. La última parte de Praxis es meter etapas constructivas y nosotros vamos definiendo qué ponemos en etapas constructivas, vamos seleccionando lo que nosotros queremos y una vez que lo tengamos le daremos a calcular al software y nos dará los resultados de esfuerzos y deformación que nosotros creamos conveniente. Además nos va a permitir calcular el factor de seguridad para este caso en concreto o el que nosotros propongamos como nuestro caso de trabajo. En este sentido hemos dividido el programa del módulo para que podamos llegar a buen puerto en 6 temas, en realidad son 5 y un tema final de aspectos generales y respiratorio. Así, estos 5 temas, el primero sería de aspectos generales, donde hablaremos un poco del fundamento y origen de los modelos de elementos finitos. Hablaremos de qué tipos de cálculos existen, los mecánicos y los geotécnicos, y por último volveremos a hablar un poco de las características generales de Praxis 2D. Bien, posteriormente en el tema 2 hablaremos de cómo se determinan las tensiones iniciales, es decir, nosotros cuando metemos, por ejemplo, un suelo y vamos a definir qué tipo tenemos de suelo, nosotros a este tipo de suelo podemos darle cómo se define, por ejemplo, la determinación del K sub 0, de las tensiones iniciales. En este caso vamos a ver cómo se calcula, podemos hacerlo según el procedimiento K0, o bien según el procedimiento por gravedad, o bien por un procedimiento mixto. Además, hablaremos de cómo pueden variar estas tensiones iniciales según el modelo constitutivo empleado. Un modelo constitutivo que veremos posteriormente en el tema 3, donde hablaremos de las ecuaciones constitutivas.
Cuando nosotros metemos un terreno, le damos propiedades, por ejemplo aquí tenemos propiedades de densidad, el terreno está drenado, el tipo de modelo de suelo, aquí me dirían propiedades mecánicas. Bien, en el tipo de suelo, hay un montón de posibilidades para poder trabajar que nos permite el software, es muy potente en este sentido, ya que tiene una posibilidad muy grande de trabajar y modelar el suelo con maneras distintas. Nosotros vamos a trabajar en este curso con 3 modelos muy establecidos y que son de amplia difusión y comprobación. En ese caso trabajaremos con Morculón, el modelo clásico de la mecánica del suelo. Trabajaremos con el Hardening Soil, el modelo, digamos, de suelo endurecido. Y también trabajaremos con el modelo Hardening Soil en pequeñas deformaciones, o lo que se denomina Hardening Soil Small. Bien, posteriormente, en el tema 4, hablaremos del comportamiento del terreno avanzado, donde ya hablaremos de los diferentes comportamientos, es decir, del drenado o el no drenado, cuando usamos uno, cuando usamos el otro. Bien, también trabajaremos en la obtención de la resistencia al corte sin drenaje, o también trabajaremos en la dilatancia, ¿no? Los valores de dilatancia, el concepto creo que lo tenemos claro, si no podemos hablar un poco de él, pero en realidad hablaremos de cómo influyen tanto en condiciones drenadas como no drenadas. Además, usaremos la aplicación de la herramienta de simulación de ensayos de laboratorio, que nos va a permitir correr y trabajar con ellos con cómo se comportaría el terreno que vamos a trabajar en ensayos de laboratorio determinados. Bien, por último, como decía, trabajaremos en el diseño, en el tema 5, en el diseño geotécnico estructural de cimentaciones profundas, usando los 4 temas anteriores, en los cuales, en este tema, trabajaremos primero con las comprobaciones que hay que realizar, las configuraciones geométricas que vamos a tener en nuestro proceso de trabajo. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos un pilote que vemos, pero esto en realidad es una fila de pilotes metida de manera perpendicular al dibujo. Las acciones sobre este pilotaje, que serían estas acciones de carga, o las que pongamos, cargas verticales, cargas horizontales, momentos, esfuerzos, hablaremos un poco de todo ello. Hablaremos también de las recomendaciones constructivas y, por último, trabajaremos las tensiones y las deformaciones sobre la cimentación y el terreno circundante, cosa que veremos debido a esta malla y a estos puntos de nodo, que nos permitirá conocer qué esfuerzos y qué deformaciones van a sufrir cada uno de estos elementos. Bien, además, por último, en el tema 6 haremos un recopilatorio, como decía, de los aspectos vistos y posibles dudas que puedan quedar en el módulo. Durante la realización de estos módulos están previstas hacer 4 prácticas, en las cuales primero pondremos el enunciado, como tiene que ser, y posteriormente obtendremos esa resolución del modelo que vamos a hacer. En ese sentido va a haber 2 prácticas, digamos, introductorias, una donde haremos para generar el modelo de terreno, para que puedan llegar a realizar esto, y una práctica 2 donde haremos una obtención de parámetros a partir de ensayos de laboratorio, para luego las prácticas 3 y 4 son 2 prácticas de movilización de cimentación profunda por pilotes. En una trabajaremos sin esfuerzos adicionales y en otra trabajaremos con esfuerzos adicionales. En este sentido, el curso se completa con estos 6 temas y con estas 4 prácticas que el alumno tendrá que llevar a cabo. Bueno, espero que el curso les sea útil y les sea conveniente para lo que ustedes esperan de un curso de cimentaciones profundas en Praxis 2D.